Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos nuevamente aquí a Arijani 69. Mi nombre es Gustavo, para los que ya me conocen. Esta es la primera parte de una serie de videos que voy a realizar intentando explicar todo lo que tiene que ver sobre una de las partes más fundamentales de la arquería. Aparte del arco, la flecha. Voy a dividir todo este video en varios segmentos. Va a ser una explicación bastante larga, dejo la aclaración. He venido trabajando en estos videos más o menos unas 6 horas. Luego creo y estimo que al final van a ser por lo menos unas 3 horas, 4 horas de información relacionadas únicamente con las flechas. Bueno, vamos a mirar como punto de vista es lo que tiene que ver con la historia de las flechas o la definición de las flechas. Voy a tener que seguir apuntes, ahí disculparán, porque es bastante la información que estoy sacando. Entonces, primero, hagamos uno que es la definición de una flecha. ¿Qué es una flecha en sí? Una flecha es un arma arrojadiza, ¿ya? Es un objeto que necesita de algún tipo de energía o de fuerza propulsora para romper el momento de inercia y poderse trasladar de una distancia a la otra a determinada velocidad. Luego tiene muchos aspectos físicos que están envueltos. ¿Cuáles son las características de una flecha básicamente? Se asemeja mucho a lo que tiene que ver a los misiles balísticos o a los misiles que vemos en las películas que tienen la cabeza y el propulsor atrás. A diferencia de las flechas y un misil, el misil tiene una fuente constante de potencia en sus motores. Las flechas tienen una fuente de energía que está determinada básicamente por el punto de origen y la fuerza con la cual fue impulsada. Se caracterizan primero porque tiene forma cilíndrica. Eso ayuda, la forma cilíndrica ayuda básicamente a que el viento, cuando consideremos que tengamos esto en consideración, el aire es un fluido, puede que tenga baja densidad, pero es un fluido. Y así como cuando ustedes han visto que se disparan flechas en el agua o balas de armas en el agua por ser un fluido mucho más denso, o la gelatina o los geles de balística, tienden a frenar tremendamente los proyectiles. Esto es exactamente lo mismo. Este simplemente es un proyectil largo que con su forma cilíndrica ayuda a que la fricción del aire no ejerza mucha fuerza para que se detenga o se reduzca la velocidad del misil como es este o del proyectil que estamos lanzando. A ver, ¿cuáles son las partes de una flecha? Las partes de una flecha, primero, esta es una vara de aluminio, la voy a utilizar para dentro de las explicaciones que estoy haciendo. Consta básicamente del nock o del culatín. En este caso trae un protector de nock o de culatín que se puede colocar en la parte de atrás. Es un inserto de nock o un inserto de culatín. Tiene la vara como tal, tiene adicional a ver, ¿qué le hicimos? Tiene adicional el inserto. Este es uno grande, lo estoy sacando el más grande que tengo en este momento para mostrar simplemente cómo va. Tengo el inserto y adicional al inserto después vienen las puntas. Las puntas que son, pues básicamente, con lo que se está impactando. Hay algo adicional, que es la parte de atrás, que son las flechas, las plumas, perdón. Las plumas pueden ser en plástico, que no se recomiendan para un arco tradicional, pueden ser en plástico, se conocen en inglés también como vanes, o flechas naturales. Normalmente se consiguen de pavo, o algunas veces se consiguen de ciertas aves de cetrería como de halcón, de águila, de ganso también se pueden conseguir plumas. Simplemente cuál es la función de las plumas, es ayudar a la estabilidad del vuelo y al direccionamiento que tenga la flecha.
¿Cuáles son las clases de flechas que tenemos? Ya les había, bueno, aquí les estoy mostrando dos de las clases que hay, aluminio y carbón. No tengo en este momento las de madera, que es otro material que se utiliza, madera, bambú, roble, cedro, todas entran dentro de la característica de lo que tiene que ver con flechas de materiales naturales. No tengo aquí ninguna porque realmente no las utilizo, no son de mi agrado. Luego, si desean más información sobre flechas de madera, recomiendo buscar en internet, en YouTube, alguien que dé explicaciones más largas. Yo realmente no tengo experiencia en flechas de madera, por eso no puedo hablar de ellas. O la poca experiencia que tengo ha sido bastante negativa en cuanto a la durabilidad, en cuanto a lo fácil de ajustar y lo fácil de pronto de hacerle el tune-up y de pronto de decir, ok, las voy a configurar de una forma precisa, es bastante difícil. Precisamente por lo que no tiene, los árboles no tienen un estándar de fabricación y de construcción de sus fibras internas para poder decir de que la estructura interna de una flecha de madera es constante y es equiparable entre una o 100 o 200 flechas sin importar la fabricación. Por eso no utilizo flechas de madera básicamente. Bueno, entre los materiales que ya les hablé, aluminio, carbón, y hay una mezcla que son las mezclas de aluminio y carbón que se llaman las flechas híbridas. Las explicaciones que les voy a dar con respecto a las flechas pueden aplicar para las híbridas también. Simplemente se manejan unas tablas un poco diferentes, no mucho, básicamente es por la fabricación, pero en cuanto a su utilidad, su funcionamiento y digamos el desempeño que pueda tener, no es mucho lo que varía. Es más, he escuchado algunos arqueros que están utilizando flechas híbridas y no me han dado muy buenos comentarios acerca de ellas. Eso es algo que más adelante tengo que mirar, flechas híbridas, pero ahora simplemente estoy encaminado básicamente a las flechas de carbón y tengo algo de experiencia con las flechas de aluminio. ¿Qué características tenemos entonces para las flechas de aluminio? Lo primero, toda esta información que les estoy dando está fundamentada en ciertas características de la configuración de las flechas que yo utilizo con respecto a lo que se consigue en el mercado, a los consejos que he recibido, a las instrucciones que he recibido tanto por fabricantes como por otros arqueros, combinado con mi experiencia personal. No es lo último, posiblemente tenga algunos datos que no apliquen para las formas que ustedes utilizan, posiblemente lo que yo esté diciendo en este momento no haga sentido para muchos de ustedes o no sea aplicable para muchos de ustedes. Voy a dar las características de las cuales estoy hablando. Primero, toda la información que estoy dando en este momento está basado en flechas de 32 pulgadas. No sé en cuál de los dos lados, de acuerdo, cuando esté editando el video voy a colocar una tabla en la que voy a explicar todos estos parámetros y a qué me estoy refiriendo en cuanto a las características. Entonces, ya les dije, 32 pulgadas o 81.28 centímetros. Primero, ese es el largo. Todo lo que estamos hablando, las especificaciones, las variaciones, tiene que ver primero con el largo. Segundo, con el material. Vamos a hablar específicamente sobre flechas de carbón, básicamente. Se puede aplicar para flechas de aluminio siempre y cuando se consideren las otras variaciones y se tengan en cuenta las consideraciones que estoy mencionando. El tamaño de las plumas que se van a utilizar puede ser entre 4 pulgadas y 5 pulgadas. Otra de las cosas que vamos a mirar son los componentes. Los componentes básicos iniciales van a ser insertos de 100 grains, insertos tradicionales de 10 a 15 grains y puntas normales. Esto es un inserto tradicional, convencional o estándar. Esto pesa entre 10 a 15 grains, es fabricado en aluminio y esto es una punta normal de 100 grains. Entonces, si miramos, 100 puede ser de 10 o 15, estamos hablando entre 110 y 115 grains en la configuración de punta e inserto. Eso es algo que también quiero dejar claro para que tengamos el punto conciso de qué es lo que estamos hablando. Bueno, vamos entonces. Con una vara de 32 ya tenemos las plumas, estamos configurando nuestro arco primero. Para nuestros arcos, podemos ver en el mercado que encontramos diferentes tipos de flexibilidad. Encontramos flexibilidad o, spine, como se conoce en el mercado. Spine
700, 800, spine de 1000, spine de 500. ¿Qué significa el spine? El spine o la flexibilidad significa que en un punto determinado, en una vara de arquería de mínimo de no más de 28 pulgadas, se va a ejercer un peso que se va a distribuir entre los dos extremos de la vara para determinar qué tanto con ese peso se va a doblar o se va a flexibilizar, se va a flexionar la vara. No es lo más, no es el proceso más científico lo que estoy haciendo, pero quiero simplemente mostrar cómo puede llegar a variar y afectar la flexibilidad de acuerdo al spine de las flechas. Voy a organizar la cámara un poco mejor. No, ahí se alcanza a ver bien. Ok, no necesito moverla. Aquí tengo en mi mano 4 varas con 4 flexibilidades diferentes. Físicamente es mínima la variación. Realmente físicamente uno mira la flecha, la vara y dice, no sé si esta es 400, 300, 500, 600, 700, 1000, realmente no sé. No se podría determinar. Luego toca mirar que todas las varas vienen, las varas decentes, no las varas chinas, ni las varas que se consiguen en eBay o en Amazon, docenas por $35. Son varas, sirven para práctica, no me malinterpreten, sirven para práctica. Pero cuando ustedes ya están configurando equipos, son flechas que no tienen ninguna consistencia. Estas dos varas, siendo de la misma flexibilidad, del mismo spine, la variación no debe ser más de 3 grains, 4 grains entre una y la otra. En las flechas baratas de las que estoy mencionando, la misma vara, supuestamente con la misma configuración, puede tener 10, 15 grains de diferencia. Y eso afecta tremendamente a la hora que estás conformando. Porque si afecta en su estructura, en el peso, afecta en su estructura también en la flexibilidad. Bueno, entonces, vamos a mirar, este es un Spine 300. ¿Qué significa? Que cuando la coloco entre dos puntos y aplico un peso en el medio, se va a flexionar algo. Esto es lo que se va a flexionar. Si coloco mi regleta, no es lo más, vuelvo y les digo, esta no es la forma más adecuada de ideal de hacerlo, pero es más o menos para poder calcular cuál es la flexibilidad. Aquí me está diciendo de que está en 28 y sin flexionar está en 27 3/4. Desde 28 a 27 3/4, digamos que hay 3/4 de diferencia, básicamente es lo que se flexiona una de 500. Vamos a mirar, bueno, aquí tengo milímetros, vamos a hacerlo con centímetros. Ok, con centímetros. Con centímetros muestra que la tengo a 2,5. A ver. No tengo forma de hacerlo. Ok, digamos que eso tiene 30,5. Tiene 1, 2, digamos que está en 3. Tiene 3 centímetros sin flexionarse. Calculo la mitad y simplemente vuelvo a tomar. Y en vez de tener 3,5 centímetros, en este momento tengo 2 centímetros. Quiere decir que se flexionó 1,5 centímetros. Esto en los estándares quiere decir que la variación de la flexibilidad varía de acuerdo al grosor, de acuerdo a la consistencia y a la estructura del material. Esta es una 400. La otra nos varió 1,5 centímetros. Esta la tenemos a 1,5, a 1,75 de alto. Y nos pasa de estar de 3,5 centímetros, nos pasó a 1,75 cuando lo flexionamos. Vayan haciendo los cálculos de la flexión. Esta es una vara 600 de flexibilidad grado 600, de span 600. Igual, sin flexionar, tiene una altura de 1,5, 2,5, 3,5, 4.
tiene 4 centímetros sin flexionar. Flexionándose pasa a tener 1.25. Vaya mirando las diferencias que tiene. 1.25. Pasó de 4,5 a 1.25, de 4 a 1.25. Y la última que tenemos es una vara de 500. Entonces tenemos 500, 400, 300 y 600. Sin flexionar, tiene una altura de 1, 2, 3 y medio, 3,75. Y flexionando, un y medio, podemos decir que tiene 1,5. Se flexionó más esta, 1,5. Bueno, quiero simplemente con esto demostrar la variación de cómo se flexionan las flechas. Aplicando más o menos la misma fuerza, cuando las tengo en conjunto no se ve mucho la diferencia porque las barras fijas compensan lo delicado de las otras. Yo puedo flexionarlas hasta determinado punto. Cuando los cojo por separado, ya puedo mirar qué tanto se puede flexionar. Entonces, eso tiene que ver con la flexibilidad. ¿En qué funciona esta flexibilidad? Según mi experiencia, he encontrado que las flechas de Spine 600, perdón, por aquí tengo unas marcadas. A ver, 600, 500, 400 y 300. Aquí tengo yo unas marcadas para diferenciarlas más fácil. Entonces, una Spine 600, que es esta, es bastante delgada comparada con las otras. Esta es bastante flexible. Si ustedes miran cuando hacemos esta prueba, colocándola casi sobre la mitad, cuando coloco la pesa, básicamente sobre la mitad, la pesa queda fija. Quiere decir que esta es demasiado flexible, por lo tanto es mucho más ligera. El GPI de estas flechas, a ver si lo tengo aquí, no lo tengo escrito, tendría que buscarlo en la página del fabricante. Bueno, una vara de 600 sirve para un arco de 30 libras. A un arco de 30 libras, si miramos la forma como se configuran los arcos, va de entre 8 grains de peso por cada libra de potencia que tenga el arco como mínimo, o 12 grains por libra de potencia como máximo rango del peso de la flecha que se va a tener. Quiere decir que esta flecha, para un arco de 30 libras con un Spine 600, como mínimo puede pesar 240 grains, peso total, y como máximo puede pesar 360. No se preocupen por estos datos, voy a colocar una tabla aquí o acá, al lado de acá voy a colocar una tabla en algunos de los lados del video, para que más o menos tengan en cuenta de esto. Entonces, una vara, el peso va entre 240 y 360. Para una vara de 400, está, en mi práctica, está recomendada para un arco de 40 libras. Para un arco de 40 libras, esta flecha debe pesar mínimo 320 grains y máximo 480 grains. Vuelvo. 240 a 360. 320 a 480. Para una de 500. Una vara de Spine 500
perdón. Una vara de Spine 500 para 40, una Spine de 4, una Spine de... A ver, permítame que ya me confundí. Tengo la de 600 para un arco de 30 libras. Con un peso de 240 a 360. La de 400, la de 400 se recomienda para un arco de 50 libras y el peso va entre 400 grains y 600 grains. Y para un arco de 60 libras o más tengo la de 300. Entonces, va inverso. Quiere decir 60 libras, 300. 50 libras, 400. 50 libras, 400. 40 libras, 500 y 30 libras, 600. Esa es más o menos, en mi experiencia, como me han funcionado. Por eso tiendo a confundirme, porque es bastante diferente a la información que se puede conseguir con algunos fabricantes. ¿Qué quiere decir las tablas de los fabricantes? Las tablas de los fabricantes simplemente colocan en los mismos estándares, el mismo inserto, la misma punta, pero ellos lo comienzan a mirar, ok, de acuerdo a su libraje. Cuando usted tiene su largo de 29, su largo de 28, su largo de 27, su draw de 26, es de 30, es de 31, es de 32. Eso es lo que hace la tabla del fabricante, crear una información básica, vuelvo y lo digo, con estándares de componentes básicos. Un estándar de 10 a 15 grains con una punta de 100 grains. Tengan eso mucho en consideración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando yo tengo una flecha con una punta de 100, o una punta de 125, una punta de 150, una punta de 200 o una punta de 300. Porque estoy cambiando primero la estabilidad del frontal, del peso de la flecha, que se conoce en inglés como el FOC, está cambiando y eso afecta tremendamente el vuelo. ¿Listo? Entonces tenemos ya la primera tabla explicada, espero que no haya sido muy confuso. Hay que tener en consideración ciertas variaciones que afectan qué tipo de spine vamos a utilizar, ¿ya?, para nuestros arcos, para nuestras flechas, para todo. Entonces, la primera variación que tenemos que mirar es, para un largo de 32, con la información que les estoy dando, con un largo de 32 pulgadas, no hay que hacerle ninguna variación. Si esta punta de 32 pulgadas yo la corto a 31 pulgadas, tengo que darle media variación de spine. Los spine van más o menos en de a 100 puntos, como se dieron cuenta. Hay spine 600, 500, 400, 300, etc. Entonces, ¿qué se quiere decir medio spine? Quiere decir que si ustedes tienen una vara 300, como es este caso, una vara de 300 a 32 pulgadas, no tengo que hacerle ninguna variación. Pero si yo esta vara la corto una pulgada, la estoy bajando en este momento, varía medio spine. ¿Ya? Por cada pulgada que yo corte 2.3, 2.2 centímetros, 2.5 centímetros, no me acuerdo en este momento cuál es la conversión al sistema decimal, estoy variando los medio spine. Quiere decir que esta flecha en este momento de 32 pulgadas con mi jale sin cortar se comporta como una flecha de 300. Si la corto va a bajar medio spine, quiere decir que hay unos 300, puede ser una flecha de 250, 260, 280. Si la corto mucho más, 2 pulgadas más, ¿en qué me va a significar esto? Me va a significar que voy a bajar un spine completo. Quiere decir que paso de ser una flecha 300, la estoy bajando a una flecha 200. Eso es lo que significa cuando se está cortando las flechas, que estamos afectando la flexibilidad y el spine de las flechas. Por eso, ustedes cuando les están, en muchos videos están viendo, no, vamos a hacerle la configuración de flechas, le dicen, coloca el peso que necesita, le inserto la punta y comienza a dispararla. Si la flecha está demasiado weak, la puede cortar, porque la está haciendo mucho más stiff, mucho más, se me olvida la palabra, tiesa, por así decirlo, no encuentro la palabra en este momento, rígida, mucho más rígida la flecha. No es lo mismo que yo a 32 la flexione a que la coja a 32 y la flexione, es completamente diferente. La fuerza que estoy haciendo a 32 y digamos que corro 2 pulgadas,
Es completamente diferente. Por eso hay que tener en cuenta cuando se estén cortando las flechas, porque estamos cambiando la configuración de la flexibilidad estática. Otro de los que tenemos que mirar en cuanto al largo, otros en cuanto al peso. Como les dije, estamos con una vara con un inserto de aluminio y una punta de 100. Sin cortarla, sin hacerle nada. Esto es completamente diferente al largo, sin cortarla. Simplemente por cambiar la punta. 50 grains, perdón. Una punta de 100 grains la cambio por una punta de 150. Una punta de 100 grains y una punta de 150. Cuando yo cambio por cada 50 grains de peso, yo estoy afectando mi spine medio punto. Quiere decir que si esta es una flecha de 300, con una punta de 100 se comporta como una de 300. Una flecha con spine 300 con una punta de 150 ya no se comporta como una flecha de 300 porque se puso un poco más flexible. Quiere decir que ya no es 300, ya puede ser una 350, una 360, una 330. Esa es como se está variando la flexibilidad estática de las varas. Lo mismo, si yo tengo una punta de 100, pero ahorita voy a utilizar una punta de 200. Una punta de 100 y una punta de 200. En este momento yo ya cambié la flexibilidad de mi flecha, yo ya la cambié por completo. Ya no se comporta, esta flecha ya no se comporta originalmente como una flecha de spine 300. Ya en este momento, por el peso que tiene en el frente, que es el doble con el que empezamos, ya me cambió por completo una referencia del spine. Quiere decir que esta flecha ya no se comporta como una flecha de 300 original, sino que ya se va a comportar como una flecha de 200. Eso es algo de 400, perdón. Entre más peso se le ponga, más flexible se va a volver la flecha. Quiere decir que de 300 la convertí en una flecha de 400. Y esto se aplica para todas las varas. Exactamente para todas las varas. Las mismas variaciones se aplican exactamente para todas las varas. Y caso contrario igual. Ustedes pueden tener una flecha configurada de 200, con una punta de 200, con una punta de 200. Ustedes simplemente cambien el peso por algo mucho más y la van a volver 180, 150. Si tienen una punta de 500, con una vara de 500, con una punta de 200, bájale la mitad, bájale 100 grains. Con esos 100 grains ya le está bajando un estándar. Básicamente está convirtiendo en una flecha con flexibilidad mucho menor, quiere decir más rígida. Todo esto es información que ustedes que tener en cuenta cuando ya realmente están haciendo las flechas. ¿Qué variables se aplican para esto? El jale que ustedes tengan, la fuerza del arco que se esté tirando, el peso que ustedes requieran en la flecha, la distancia a la que su objetivo se va a dar, porque eso les va a dar la velocidad, la fuerza de impacto, la fuerza cinética, les va a dar muchas cosas. Por eso, toda esta explicación que les estoy dando ahorita es la más extensa que voy a hablar sobre configuración de flechas y todo lo que tiene que ver con las flechas. Eso entre las dos características principales que pueden afectar la flexibilidad de una flecha. Ya miramos una que era el largo y otra que es el peso. Entre más larga, más flexible. Entre más corta, más rígida. Entre más liviana, más rígida. Entre más pesada, más flexible. Digamos que son opuestamente proporcionales. Hay ciertas variaciones especiales que se deben tener en cuenta también. Quiero mostrarles mi arco. Ustedes ya conocen mi arco, el Bob Lee. Si ustedes ya les he dicho, el diseño del arco en el manilar, si lo miran acá, este manilar viene cortado a la mitad. Digamos que la línea recta viene aquí así, viene cortado a la mitad. Este diseño de corte a la mitad es el que yo estoy utilizando para la información que les estoy dando. Hay arcos que no vienen half cut o center cut. Hay arcos que vienen de pronto acá, cortados acá, vienen a 3/4, a 1/4, vienen a la mitad, vienen a una cuarta parte.
Eso también hay que tener en consideración para cuando estén seleccionando la flexibilidad de sus flechas. Es la primera. El tamaño del jale. Yo puedo tener mi vara de... Tengo mi vara de 400. Mi jale es de 29 y medio, 30 pulgadas. Esta es mi jale. Mi jale 29, mi jale a 28. Eso también afecta la flexibilidad de la flecha, de la vara. Esto es un aspecto especial que ustedes deben tener en consideración más adelante, y es el largo de su jale. ¿Qué tanto recorrido va a ser la flecha desde el punto de anclaje hasta donde está la base del arco donde está apoyando? Porque acuérdense, aquí estamos en un momento, en un punto estático. El momentum es estático, aquí no hay nada, pero cuando tenemos la fuerza aquí y la fuerza la aplicamos, la primera reacción que va a hacer la flecha es esta: doblarse y arrancar, y ahí sí sale disparada. De pronto no alcanzamos a ver nosotros, pero en cámara lenta sería posible que cuando yo estoy con mi flecha aquí y suelto la cuerda, lo primero que va a hacer la flecha es esto: doblarse, y ahí se arranca. Porque necesita romper este movimiento de impulsarse desde atrás. Lo primero que necesita romper es la fricción que hay en este momento, que es la fuerza que está haciendo la gravedad más el coeficiente de fricción que tiene tanto la vara que está aquí como la superficie en la que se está deslizando. Son cualidades que tienen todos los materiales, adicional a la fuerza de gravedad, que tienen que romperse. Luego, vuelvo y digo, el largo, el recorrido, no es lo mismo que yo la tenga a 28, que la tenga a 29, que la tenga a 30. No es lo mismo. Porque si ustedes miran, a 28, digamos a 28 está acá, a 29 está acá, a 30 está acá, a 31 está acá. Dependiendo del largo, eso también, acuérdense, entre más larga la flecha es más flexible. Por eso deben tener en cuenta también y en consideración el jale que ustedes tengan para seleccionar sus flechas. Otra característica que hay que tener en cuenta es el material de la cuerda. El material de la cuerda es algo que también se debe considerar. La gente dice el Dacron y el Fast Fly son las dos cuerdas tradicionales que se utilizan para un arco tradicional. Dicen que el Fast Fly, su nombre lo dice, es mucho más rápido que el Dacron. La explicación es porque el Fast Fly es menos, cede menos, se estira menos, ¿ya?, que el Dacron. El Dacron tiende a estirarse un poco más, y ese proceso de que sea más, de que se estire, que sea más suave, no encuentro el término en este momento, no quiere decir que el arco sea ineficiente, sino que ese material va a aplicar una fuerza determinada cuando nosotros estamos disparando desde atrás, acá. No es la misma fuerza, ¿por qué? Porque lo que cede el material como tal, la rigidez del material, la característica del Fast Fly, nos va a dar aproximadamente unas 5 libras más de potencia. De 5 a 7 libras, dependiendo del jale, a 28 estamos hablando. Luego, si yo miro de 3 a 5 libras, si ustedes miran mi jale, que no es de 28, sino básicamente de 30, yo me estoy ganando el equivalente a la fuerza que le estoy poniendo a la flecha, me estoy ganando más o menos entre 5 y 7 libras solo por la cuerda. Por eso mi flecha vuela mucho más rápido. No es que cambie el libraje del arco, es que la transferencia de fuerza, de la fuerza que está haciendo los brazos y la transferencia que hace sobre la cuerda, esa transferencia es más eficiente en el Fast Fly. Pero también tengan en cuenta, bueno, entonces se van a decir, ¿yo puedo entonces utilizar una cuerda Fast Fly para hacer mi arco más rápido? Sí, lo pueden hacer. Pero deben tener algo en consideración, ¿está su arco diseñado para resistir y tolerar la fuerza que tiene una Fast Fly? Porque como le dije en otros videos, si su arco no está diseñado, lo más probable es que dañen su arco. Para los que están familiarizados con los motores, ustedes han visto las graduaciones que tienen de octanos, de octanaje que tienen las gasolinas. Hay carros que solamente se le debe colocar gasolina premium o suprema. La otra es término medio, la otra es corriente o estándar. Cada cual viene diseñado para algo. Algunas personas se podrán dar cuenta de que cuando cambian de combustible el carro anda más suave, más rápido, desarrolla más velocidad,
o se pega el carro, se cuelga el carro, es más o menos lo mismo, es de acuerdo al combustible. Básicamente aquí lo que estamos mirando es esto. El combustible, que es en este caso una Fastfly, tiene 5 octanos más de lo que tiene una Dacron, que es la cuerda que normalmente se utiliza para arcos tradicionales. Otra de las cosas que ustedes tienen que ver en la transferencia de fuerza tiene que ver con esto, con los silenciadores o los reductores de vibración. Acuérdese, la energía no se pierde, la energía se transforma. La fuerza con la que yo estoy soltando acá, con mis especificaciones, con toda, puede decir de que es 60 libras. Pero esa energía no se va toda por completa a la flecha. Digamos que puede irse más o menos entre un 90 y un 95%. El otro 5% se va a ir en sonido. Este sonido es producido por parte de la energía que se pierde al disparar. No es por completa la transferencia de la energía cuando lo estoy sacando. Uno es el sonido, la otra es la vibración. Luego, cuando yo coloco silenciadores en mi cuerda, lo que estoy evitando es que la cuerda no es que no pierda la energía en el sonido. Lo que estoy buscando es evitar que ese sonido sea tan alto para que no alerte a mis presas. Pero la pérdida ya está. Lo único que está haciendo el silenciador es reducirlo. Y al reducir la vibración se puede reducir un octavo, un 16, un octavo, un cuarto, hasta dependiendo del tipo de silenciador que tengan, un cuarto ya del spine que ustedes requieran para su flecha. Quiere decir que si ustedes tienen una Fastfly para este arco, si le pongo una Dacron igual con las mismas, ya por el solo material ya perdí, pero sin considerar el material, digamos que yo le coloco silenciador a este arco, mi variación puede ser que en vez de utilizar mi flecha que yo digo que es 300, puede ser 280, 285, 290. ¿Cómo se comporta dinámicamente? Ya no tiene que ver nada con la flexibilidad estática. Ya estamos hablando sobre flexibilidad dinámica, que son dos conceptos diferentes. El uno es estático y el otro es dinámico. Más adelante voy a dar una explicación, una aclaración sobre esos dos conceptos y cómo afecta también en el vuelo de las flechas. Esto es lo que tiene que ver en la primera parte de este video, en lo que tiene que ver con la flexibilidad o la rigidez de sus varas con respecto a la potencia del arco que ustedes tienen y de acuerdo como ustedes puedan llegar a configurar sus flechas. Acuérdense las variables que aplicamos. 32 pulgadas de largo, están aluminio, inserto de aluminio estándar de 10 a 15 grains y puntas estándar de cacería de 100 grains. Nox normales, plumas normales de 4 a 5 pulgadas que pueden estar oscilando más o menos entre 5 a 8 grains. Todos esos son factores que ustedes tienen que colocar porque así como los carros tienen una tolerancia de peso y uno como ser humano tiene una tolerancia del peso máximo que puede cargar, las flechas cuando se están configurando también tienen un peso máximo de tolerancia para que funcionen de forma óptima. Espero no haber sido muy confuso al principio, me confundí con las tablas un poco, pero bueno, espero que cuando ustedes vean la tabla arriba, y voy a colocar dos tablas, voy a colocar a lo largo del video para que la vean, voy a colocar la tabla que tiene que ver con el libraje, con el promedio de pesos, que más adelante hablaremos sobre el promedio de pesos, en cómo una puede utilizar de pronto una vara de 340, una vara de 400, o una vara 500 o una vara de 400, las puedo, de acuerdo al peso, puedo variar la flexibilidad para que una vara de 400 se me comporte igual que una vara de 500, lo único que tengo que cambiar es la flexibilidad dinámica en este momento. Más adelante vamos a hablar sobre eso, no se preocupen, todo eso se va a explicar. Por ahora creo que no es más en esta primera parte del video. Más adelante vamos a hablar sobre los materiales de las flechas, algo de su fabricación y su composición, qué significan los estándares que tienen que ver con de dónde se viene con el 300, con el 400, con el 500, con el 600, en el caso del aluminio. De dónde viene entonces que tenemos flechas que dicen 2017, 1917, 1916, 2019, 2332, 2315. Más adelante vamos a explicar de dónde viene todo eso. Luego, por favor, déjenme saber si en esta primera parte hay algo que no entendieron. Básicamente es la importancia de la configuración de la flecha con respecto al arco.
qué tipo de vara necesitamos para nuestro arco. Básicamente es la primera parte de este video. Luego, sin más, vuelvo y pido disculpas por lo confuso del tema, si de pronto me confundí explicándoles. Les deseo a todos felices tiros. Chao, chao.